¿Eres nuevo en Mac y todavía no tienes claro qué es eso del Finder o la carita sonriente que ves en la esquina del Mac? Pues bien, hoy te voy a explicar qué es el Finder, cómo configurarlo, cómo usarlo y todo lo que tienes que saber sobre el programa o de uno de los programas más importantes que tienes en tu Mac en tus primeros pasos. Y es que el Finder es el programa básico por antonomasia que tenemos en el Mac y que no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque es el programa de las carpetas, documentos y que gestiona todo eso. Por eso hoy vamos a ver qué es Finder, cómo configurarlo, trucos, atajos, consejos y todo lo que debes saber en tus primeros pasos en Mac. Y Finder es el primero de ellos. Pero por cierto, por si quieres ver otros primeros pasos en Mac, aquí en la esquina te dejo los segundos pasos, los escritorios, la configuración de un Mac completa y todo lo que debes saber si acabas de llegar al mundo del Mac, sea un MacBook, Mac Mini, iMac, lo que sea. Todo te lo dejo aquí en la esquina súper completo. Lo primero es hablar de qué es el Finder. El Finder no es otra cosa sino la aplicación de administración de archivos de nuestro Mac y está por todo el sistema. Podemos encontrar su icono en la parte izquierda de nuestro dock. El dock es esta parte de aquí abajo. Si no has visto los primeros pasos en el Mac, te dejo un vídeo en la esquina para que lo vayas a ver. Y si clicamos en el Finder, lo que nos va a abrir es nuestro sistema de carpetas y archivos, donde podemos encontrar una serie de carpetas en una barra lateral, los archivos en la parte interior de cada una de esas carpetas. Y en la parte superior siempre vamos a tener el Finder. El Finder es esa aplicación que no se puede teóricamente cerrar en un Mac, porque es la que, como digo, gestiona todas las carpetas y archivos del sistema. No tendría mucha utilidad cerrarla, salvo para ciertos casos, por eso digo teóricamente no se puede cerrar. En cualquier ventana encontraréis que en la parte central o la parte principal encontraremos los archivos. Si tú pones una carpeta que por ejemplo es aplicaciones, que ya viene predeterminada en el sistema, encontraremos ahí mis aplicaciones. Pero tenéis muchísimas carpetas que podéis ir creando. ¿Y cómo configurar todo esto, cómo configurar el Finder y demás? Vamos paso a paso. Lo primero, en una carpeta normal en un Mac encontrarás una parte principal con los archivos, una parte superior donde te dirá en qué carpeta estás, un recuadro de ir para atrás, adelante, según la carpeta que hayas tenido atrás, adelante, etcétera, y te puedas volver a mover por ellas. Una forma de visualización de distintas formas de cómo ver los archivos que tienes dentro de esa carpeta. También cómo quieres clasificarlas, si quieres ponerlas por orden alfabético, por categoría, por fecha de inclusión, por tamaño, por etiquetas. Un botón de compartir donde puedes enviar, pues no solo a la carpeta y archivos que tienes ahí, por mail, mensaje, AirDrop, notas, sino también otros tipos de envío. Una forma de etiquetado en el cual puedes asignarle a un archivo una etiqueta para que todos los archivos que tú etiquetes con eso, como ves aquí en la parte de abajo, pues tengan esa etiqueta y vaya directo a eso. Luego una parte de opciones donde vamos a poder crear nuevas carpetas, carpetas inteligentes y demás, eso lo veremos ahora. Y luego un apartado de buscador donde podemos buscar dentro de nuestro disco o dentro de esa carpeta pues un archivo que nosotros estemos buscando con un nombre. También podemos crear desde alguna versión de Mac o más reciente pues nuevas pestañas de diferentes tipos de carpetas para no tener que abrir ventanas diferentes, sino simplemente tener pestañas diferentes. En la parte lateral tendremos nuestras distintas carpetas de acceso, como por así decirlo, rápido en una barra que estará fija. Nosotros podemos anclar ahí nuevas carpetas. Por ejemplo, yo puedo coger esta carpeta que tengo aquí, traérmela al lateral y colocarla. Y además, si no me gusta que esté colocada aquí, la puedo colocar en cualquier lado. Y si no me gusta, puedo clicar sobre ella y eliminarla de la barra lateral. También puedo obtener información de ella, renombrarla o añadirla al dock, que es la parte de abajo. Vamos a la parte de configuración antes de pasar a cosas más avanzadas. Si nosotros estamos en la parte del Mac normal, sin abrir ningún programa, veremos que el Finder, como siempre os dije antes, está abierto. Si clicamos en él en la parte superior, al lado de la manzana, veremos que podemos ver acerca del Finder preferencias y luego tenemos una serie de herramientas. En preferencia vamos a ver pues la configuración del Finder, que es súper importante, porque por ejemplo en el escritorio podemos decirle si queremos tener los discos duros visibles, los discos externos, los discos de por ejemplo programas o cosas que tengamos conectadas, los servidores, y por ejemplo que las nuevas carpetas que tú abras, yo por ejemplo pico por primera vez el Finder y no tengo nada abierto, a qué carpeta quiero que se abra. Y también otras configuraciones como si queremos abrir esas carpetas en pestañas y no en ventanas. Luego también las etiquetas que vimos antes, nosotros podemos personalizar tanto los colores como los nombres de cada una y crear todas las que nosotros queramos. También la barra lateral que vimos antes, ahí podemos quitar o poner cosas que vengan predeterminadas del sistema, porque a lo mejor vosotros no queréis que haya un apartado de música o de imágenes porque no lo vais a utilizar, lo podéis quitar también desde aquí y personalizarlo mucho más, que muchas veces algunos de vosotros decís que no os aparece el apartado del disco del sistema, es porque normalmente esto viene quitado por defecto, pues venéis aquí, lo activáis y ya lo tenéis. Y luego tenemos un apartado de avanzado donde por ejemplo podemos
mostrar las extensiones de los archivos, mostrar aviso antes de cambiar una extensión, es decir, cuando vamos a cambiar el tipo de archivo de extensión, pues si nos queremos que nos haga un aviso. Si queremos un aviso también cuando vamos a eliminar un archivo de iCloud Drive. Y si queremos un aviso antes de vaciar la papelera, que la tenemos aquí, cuando muchas veces le damos a vaciar, vemos, ay, eso no tenía que haberlo tirado, pues bueno, si queremos un aviso que a lo mejor nos haga pensarnos 2 veces si vaciar. También podemos eliminar los archivos de la papelera al cabo de 30 días, que se haga automáticamente. Yo eso lo activaría o no, según cada uno. Y luego el orden de las carpetas en la parte superior, si queremos en ventana al ordenar por nombre, los queremos en el escritorio. Y como veis está cambiando en la parte lateral. Y luego, lo que os decía antes del apartado de buscar, al realizar una búsqueda, si queremos que se busque en la carpeta o que se busque en todo el Mac, o en que esa búsqueda también alcance la anterior. Yo, por ejemplo, suelo buscar dentro de la propia carpeta, pero porque yo suelo tener esto bastante ordenado. Dentro del Finder también podemos encontrar en la parte superior derecha pues los distintos menús que nosotros vayamos poniendo. Principalmente son el centro de control, donde tenemos el Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop y toda una serie de funciones rápidas de centro de control, como tendríamos en un iPhone o en cualquier dispositivo. Un apartado de buscar o Spotlight, pero esto ya más propio del sistema, donde es una búsqueda ya no solo dentro del ordenador, sino también fuera en internet. Y luego una serie de iconos que nosotros podemos ir y arrastrar directamente desde nuestro centro de control, o que se pueden añadir a través de programas que, por ejemplo, que son estos 3. Si yo clico en la hora, veremos que además tenemos aquí las notificaciones y todo el apartado que nosotros queramos de poner de widgets, que si le damos a añadir widgets podemos tener un resumen de los mismos e ir añadiendo. También sería interesante cuando la primera vez que toquéis el Finder ir al apartado de archivos, ver que los distintos apartados que hay, que ahora veremos qué es una carpeta inteligente, pestañas y demás. Luego aquí tenemos lo que viene siendo el portapapeles, es decir, seleccionar, cortar, pegar, etcétera. Podemos también mostrar cortapapeles y ver lo que tenemos en ese cortapapeles. La visualización, por ejemplo, en las pilas, que es esto que tengo por aquí, que yo lo tengo puesto en pilas para que se quede más ordenadito. Mostrar otras opciones de visualización en la cual podemos nosotros esos iconos, como veis ahí, hacerlos más grandes, más pequeños, que esa retícula sea de un tamaño de otro, tamaño de texto, si queremos las cosas a la derecha, a la izquierda, es decir, un poco la configuración de cada uno. Luego en el apartado de ir podemos ir a ciertas carpetas importantes del sistema, que más o menos suelen ser estas de aquí, y yo por lo general pincho en una de las ventanas y siempre os digo que activéis lo siguiente, y es mostrar la barra de pestañas, la ruta y el estado. ¿Por qué? Porque os va a poner en la parte de abajo, dentro de cada carpeta, esto de aquí, y es cuántos ítems hay, cuánto ocupa cada uno, y si yo clico en cada uno, además me pone la ruta de cada uno. Este, por ejemplo, está dentro de Macintosh HD, que a su vez dentro de la carpeta aplicaciones, y es esta aplicación de aquí. Y eso, como digo, es visualización y activando estas opciones. También podéis personalizar la barra de herramientas y pues esta parte de aquí arriba ponerle más opciones o configurar, porque a lo mejor queréis que esto, por ejemplo, adelante y atrás, porque a lo mejor queréis que haya otro apartado de eliminar por aquí, pues lo añadís, o uno de previsualización, también lo podemos añadir por aquí. No nos gusta aquí, pues lo movemos a otro lado, es decir, lo podéis configurar un poco a gusto. Lo recuerdo de forma rápida, pero también aquí en la parte del Finder tenemos lo que es cerrar, minimizar y maximizar, que sería pues lo que acabo de decir, cerrar, minimizar y maximizar. Pero en maximizar, aunque ya lo expliqué en el tema de los escritorios del Mac, que es un vídeo que te dejo en la esquina muy importante porque es una ampliación de lo que voy a contar hoy muy brevemente, podemos ponerlo a pantalla completa, pantalla dividida, o trasladar al iPad para a lo mejor tener una pantalla con 2 trozos de una aplicación o de distintas aplicaciones y poder moverla. Muy interesante, pero lo dejo en ese vídeo. Una vez tenemos configurado nuestro Finder, ahora vamos a hacer carpetas, vamos a trastear con él y vamos a ver trucos. ¿Qué diferencia hay entre abrir una carpeta, como vemos aquí, crear una nueva carpeta, o crear, por ejemplo, una carpeta normal o una carpeta inteligente? La carpeta sería pues lo que siempre ha sido una carpeta, un sitio donde nosotros podemos ponerle el nombre que queramos y ahí añadir pues los archivos que nosotros queramos, simple y llanamente. Esas carpetas, al igual que cualquiera de los archivos, si nosotros le damos a obtener información, podemos ver el peso que tiene la carpeta, en este caso nada, podemos añadirle etiquetas,
podemos cambiarle el título y la extensión, podemos ver más información de la carpeta, cuándo fue creada, podemos hacer una carpeta compartida, bloqueada, podemos cambiarle la previsualización de la misma por otra imagen, y si queremos que sea una carpeta de lectura, de escritura, etcétera, dar permisos, es decir, tenemos varias opciones, y eso lo digo tanto para las carpetas como para los archivos. Es otra de las opciones del Finder. Por ejemplo, de esta foto, si le doy a obtener información, pues me va a dar información de la foto. Me dice el nombre del archivo, cuánto pesa, cuándo se modificó, quién la creó, cuánto ocupa, cuándo fue la creación y la modificación, cómo es una cámara y una foto. Además me dice pues todas las resoluciones, que es una Sony, qué modelo, el perfil del color, es decir, me va dando una serie de información extra porque está reflejado en los metadatos. Y además también es muy interesante esto en el Finder, con qué programas queremos que se abra no solo esta foto, sino el resto. Para cuando queréis que un tipo de archivo se abra siempre con el mismo, podéis ponerle aquí, por ejemplo, vista previa, y aquí, por ejemplo, si le dais a vista previa, cambiaría solo para esta foto. Pero si le dais a cambiar todos los archivos que sean con esta extensión, en este caso JPG, serán con vista previa con lo que se abre. Entonces quedamos claro que una carpeta es simplemente eso, una carpeta donde yo meto mis archivos o lo que yo quiera. Pero ¿qué es una carpeta inteligente? Una carpeta inteligente es una carpeta donde yo le voy a dar ciertos parámetros, y dentro de esos parámetros todo lo que haya en el ordenador que los cumpla estará dentro. Si yo le doy al más, me va a decir clase, fecha de última modificación, contenido, nombre, etcétera. Y por ejemplo, si yo le doy a nombre y coincide con, o cualquiera de los parámetros que yo le ponga aquí, JP, ya como veis, todos los JPG que hay ahora mismo en mi ordenador se van a detectar por esa carpeta y se me van a meter aquí. Y a lo mejor la carpeta puedo que se llame JPG. Y da igual donde yo tenga estos archivos, porque la carpeta va a detectar cualquier nombre que coincida con JPG. En este caso, porque yo ya sabía que es este nombre de archivo. Pero en vez del nombre puede ser el tipo de contenido, cuándo se creó, o cualquiera de estos otros parámetros que tenéis por aquí, que son montones, para crear unas carpetas inteligentes en base a archivos, en base a títulos, en base a seguridad, en base a ojos rojos que tenga una foto, una marca de agua, una longitud, una fecha, una duración, lo que queráis. Ponéis los parámetros que queráis y esa carpeta contendrá todo lo que vosotros queráis que contenga en base a esos archivos. Por así decirlo, es una carpeta, como su nombre indica, inteligente, que detecta todo lo que hay en el sistema que contenga lo que vosotros queráis que contenga. También truquitos y cositas de Finder. Si por ejemplo pico en un archivo, como veis aquí no ocurre nada. Si clico dos veces, pues el archivo se abre. Pero ¿qué ocurre si yo le doy al espacio? Por ejemplo, en esta foto, pues que directamente me va a hacer una visualización sin entrar, una visualización rápida, simplemente clicando en la tecla espacio de nuestro teclado. Y así puedo ver una foto, archivo, PDF o lo que sea de una forma muy rápida. Y también funciona con vídeos y audio, para no tener que abrir un programa a lo mejor para ver simplemente algo. Y también vale con archivos de Photoshop o archivos pesados. Dentro de cada uno de esos archivos, el Finder también nos permite hacer más cositas. Por ejemplo, aparte de renombrarlo, obtener información, nos permite, por ejemplo, comprimirlo, es decir, crear una carpeta comprimida, duplicarlo, crear un alias, una vista rápida del misma, copiarla, compartirla con todos los apartados que os dije antes, ponerle etiquetas, o por ejemplo, un apartado que a mí me gusta mucho es acciones rápidas, donde nos permite hacer una pequeña edición de la foto sin ni siquiera entrar en ningún programa, o incluso convertir la imagen a otro tipo de archivo con otro tamaño, etcétera. Podemos directamente de ahí meterla como fondo del escritorio, y en este caso yo tengo Windows en Parallels, un vídeo que os dejo en la esquina, y también me permite abrirla directamente ahí. También el Finder es el encargado de expulsar programas que ya hayamos instalado de tarjetas de memoria, discos duros, etcétera. El típico aquí abajo, quitar con seguridad de Windows y demás. En Mac es tan sencillo como coger esa tarjeta, llevarla a la papelera y fijaos que cambia el icono. Soltamos ahí y ya directamente el Finder se encargará de expulsarla con seguridad. Una cosa importante es qué hacer si se nos traba, bloquea el Finder. ¿Qué hacer en esos momentos de pánico donde el sistema de carpetas, por ejemplo, nos aparece que no responde o se queda trabado? Bien, en vuestro teclado vais a poner las teclas comando, opción y la tecla escape, así en ese orden, y vais a mantenerlas pulsadas. Si le dais a comando, opción juntas y le dais a la tecla X, aparecerá esto de aquí, donde podéis cerrar las aplicaciones que se hayan quedado pues un poco raras o se hayan quedado trabadas. Por ejemplo, calendario se ha quedado trabada, le damos a forzar salida y lo eliminará. Si por ejemplo es el Finder propiamente dicho, ya no es un programa dentro del Finder, sino es el propio Finder en la carpeta el que está mal, podéis seleccionarlo y darle a reiniciar. Aquí veis que no fuerza la salida, sino que lo reinicia. Le dais a reiniciar
Y habéis visto cómo ha hecho un pequeño parón y rearrancado, y ya el Finder debería pues haber solucionado el problema. Si no lo consigue hacer con esto, a lo mejor es que tenéis algún problema de atoramiento, de que el ordenador va por encima de sus posibilidades. Miraos el vídeo de cómo acelerar vuestro Mac, que a lo mejor necesita un formateo. Mirad el vídeo de formatear un Mac, o mirad los otros vídeos en el canal que hay de solucionar problemas que a lo mejor no es del Finder, sino del ordenador. Y hasta aquí el vídeo de cómo utilizar el Finder, cómo configurarlo y todo lo que debes saber. Ahora lo que debes hacer es suscribirte, campanita y seguirme en redes sociales, porque ese es el segundo gran paso. Y nos vemos en el próximo video del canal. Cuidaos mucho. Chao, chao.